Buenas tardes, chicos. Bueno, continuamos con la clase esta de los módulos 5P, que es módulo de transformaciones sociales. eh, bueno, este semestre hicieron un recorte ahí particular y se volaron los primeros temas, pero bueno, vamos a empezar con la crisis de 1929, que toca muchos temas que actualmente estamos viviendo con la crisis, ¿verdad? Como el asunto del empleo, como el asunto del trabajo es una de las grandes preocupantes. Eh, pero en la ocasión vamos a ver qué factores y cómo golpeaba a la dinámica. Es importante que tengan en cuenta que escuchen este video, cualquier cosa ahí lo mantienen y para antes de hacer la práctica, ¿verdad? La idea es que todos completen la práctica y cualquier cosa ahí, al finalizar el video, ahí cualquier cosa me escribe y estamos para ayudarles en lo que guste. Bueno, ¿qué fue la crisis de 1929? Bueno, la crisis del 29 fue la caída del mercado de valores en Estados Unidos, ¿verdad? Que duró durante muchos años, ¿verdad? La crisis del 29 básicamente fue que en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, que era el que controlaba la dinámica internacional de financiera, básicamente Estados Unidos era el que le prestaba plata a todo el mundo, quebró, ¿verdad? Se quedó sin plata. La plata dejó de valer en un momento determinado. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si le prestó a todo mundo y este quiebra, entonces básicamente el sistema colapsó, ¿verdad? Durante esta época, ¿verdad? Entonces la crisis del 29 no solo implicó un cambio en el modelo económico y el modelo del gobierno como tal, sino que también fue una discusión, ¿verdad?, alrededor de los derechos de los trabajadores y de las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos en beneficio de la población trabajadora, ¿verdad? Porque hasta entonces, ¿verdad?, hasta 1929 era considerado el sistema de libre comercio, ¿verdad?, donde no se tenía que meter el Estado en nada, pero con el 29 se demostró, ¿verdad?, que hacía falta que el gobierno controlara algunas dinámicas para evitar abusos y evitar básicamente la quiebra del sistema. ¿Por qué? Porque en este sistema no fue caucionado por los pobres o por la gente que mal la pulseaba, sino por gente, por ricos, por banqueros, por gente sumamente poderosa que no les interesó y quebraron el sistema y quebraron el país literalmente. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, la primera causa es, como pueden ver acá en el, en la pantalla, es el incremento de la producción industrial. Hubo una superproducción. ¿Qué significó? Bueno, usted vende pan, está bien, usted vende pan, pero si ese pan no se le vende, usted pierde esa plata, ¿verdad? Eso es básicamente como funciona todo. Usted va a los supermercados y si nadie compra, eh, eh, de ahí usted pierde plata, ¿verdad? El asunto está que después de la Primera Guerra Mundial, o sea, que terminó en 1919, 10 años antes de esta crisis, Estados Unidos era el que producía los productos a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que otro que producía era Francia, era Alemania, era Italia, era Inglaterra, ¿verdad? Pero estos países habían entrado en guerra y habían sido totalmente destruidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos comenzó a producir todos estos productos. Entonces los carros, las herramientas, los martillos, los zapatos, las camisas, los radios, todo lo estaba produciendo Estados Unidos. Entonces, desde 1915, más o menos, de 1914, Estados Unidos comenzó a producir todos los productos que necesitaban a nivel mundial y comenzó a generar mucha plata, ¿verdad? Pero mucha plata. ¿Por qué? Porque ya no vendía 100 por semana, ya vendía 10.000 por semana, ¿verdad? Porque ya había un gran mercado que necesitaba sus productos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda con mucha plata y queda con toda su industria completa. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos comenzó a prestarle plata a todo el mundo. Ah, usted necesita hacer fábricas, tome, yo le presto. Usted necesita un muelle, tome, yo le presto. Usted necesita escuelas, tome, yo le presto. Lo que pasaría que 5 años después, 6 años después, ya estos países ya tienen sus propias fábricas, ya tienen sus propios puertos, ya pueden exportar. Entonces Estados Unidos ya deja de ser el principal proveedor de mercancías en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que
entonces comienza a sobrar cosas. ¿Por qué? Porque los países, Estados Unidos y las industrias en Estados Unidos siguen produciendo como si todo se les vendiera. Entonces siguen produciendo carros, armas, todo lo demás, pero el asunto es que ya no todo se vende. ¿Por qué? Porque lo que hacen en Alemania sale más barato, lo que hacen en Inglaterra es más bueno, entonces mejor lo compro allá y no lo compro. Entonces comienza a haber una superproducción de productos, ¿verdad? Entonces eso es peligroso porque entonces ¿qué hacen los bancos? Las empresas comienzan a pedir prestado. Entonces, ejemplo, dice una empresa que construye carros, él llega al banco y le dice, bueno, yo tengo 50 carros que ya los tengo vendidos, pero présteme plata para hacer 50 carros más. Entonces le prestan 50 para hacer carros más. Pero el siguiente mes tampoco lo vendió. Entonces vuelve a pedir prestado. Entonces llega un punto que el banco, eh, que la empresa ya simplemente quiebra. ¿Por qué? Porque no vendió ni un solo auto. Entonces, ¿con qué paga el agua, la luz? ¿Y con qué paga el préstamo que pidió plata? Y los bancos hay que entender que los bancos no les sirven los carros, no les sirve la tierra, no les sirve la casa, los bancos necesitan la plata. Entonces llegó un punto que fue tanto los productos que se producían y que no se vendieron que básicamente el sistema colapsa, ¿verdad? Después, en la segunda causa, ¿verdad? Aumenta la deuda, todo el mundo debe hasta el alma, ¿verdad? Y disminuye la producción agrícola industrial, ¿verdad? Para comer se necesita producción agrícola. Y este es un punto muy importante que es la especulación. Esto es muy particular y esto pasa todavía en el 2008 pasó, todavía el año pasado pasó, que básicamente es cuando los que manejan la plata dicen, bueno, entonces este que tiene 50 carros, viene y le dice el banquero, vea, a como está el asunto, el carro mío vale 100 colones o $100. El otro mes va a valer 200 colones. Entonces présteme plata eh, suponiendo que los carros el otro mes valen $200. Entonces le prestaron el doble de plata de lo que realmente valían en ese momento. ¿Por qué? Porque creían que iba a subir el precio, ¿verdad? O ejemplo, viene y dice, bueno, yo voy a sembrar 1 hectárea de maíz y esa hectárea de maíz me va a producir 100 elotes, bueno, 1000 elotes y cada elote va a valer 500 pesos. ¿Pero por qué? Ah, no, porque yo soy muy bueno y aquí que allá, y el año pasado llegaron a valer 600, pero es que ahorita, y le preguntan, pero ahorita el elote vale 50 pesos. No, 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 va a valer 500 pesos. Entonces comienzan a especular, a señalar cosas que no son, ¿verdad? Entonces eso llevó básicamente al crack del 29, en octubre de 1929, donde básicamente esas especulaciones quiebran. ¿Por qué? No se vendió el maíz, el maíz no produjo 1000, produjo 100 y no costaban 500, costaban 5 y después no vendió ni un solo carro, no vendió ni un solo radio, no vendió absolutamente nada y pague y entonces el problema es que los bancos prestaron tanta plata que después no tenían plata. Entonces cuando llega usted por sus ahorros, no hay el banco no tiene plata. Entonces eso llevó al quiebre del sistema económico de la época. Entonces, ¿qué pasó? Cuando quiebra este sistema, ¿verdad? Y básicamente los bancos se quedan sin plata, la gente se queda sin plata, las industrias se quedan sin plata, entonces no hay plata, no hay cómo comprar, no hay qué comer, no hay para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, eh, porque ¿cómo funciona? Veámoslo así. Yo necesito trabajar para poder comer, necesito comer y comprar cosas para que el comercio haga plata, para que el comercio pueda comprar las cosas que ocupa vender. Y la industria necesita vender las cosas para tener plata, pero también necesita a la gente, pagarle a la gente para que le produzca las cosas. Entonces, si la industria, la empresa no vende nada, no tiene plata para pagarle a la gente. Y si la gente no tiene salario porque la empresa está quebrada, no puede comprar nada para que la empresa pueda producir. Entonces es un círculo vicioso. Si no hay brete, no hay empresas. Si no hay empresas, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay consumo como tal. Entonces, ¿qué consecuencia? Lo primero que pasa es que muchos ricos se hacen pobres, ¿verdad? Pero bueno, entendamos que no es que se hacen pobres,
Si no es que dejan de ser súper ricos. Esta gente usted no la va a ver debajo de un puente o muriéndose de hambre. Eso no pasa. Es simple gente que tal vez este año no pudo ir a Disney o no pudo comprarse el carro del año. Esa es la diferencia entre los pobres y los ricos, ¿verdad? Los pobres si nos quedamos sin brete, perdemos la casa, perdemos el carro, nos quedan debiendo ahí, no nos vuelven a prestar un 5 y pasamos hambre, literalmente. En cambio los ricos, tal vez se le quebró la empresa, pero usted no, usted ve el mae viviendo en la mansión, eh, igual, o sea, ya dejó de ganarse 100 millones de pesos al mes, ahora se está ganando uno. Qué pecado. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la otra consecuencia es que aumenta el número de desocupados, o sea, el desempleo aumenta un montón, ¿verdad? Estamos hablando de 12 millones de personas solo en Estados Unidos. Después también hay una serie de protestas, ¿verdad? La gente comienza por el hambre, porque no hay productos, porque no alcanza la plata, a tirarse a la calle a reclamar, ¿verdad? El empleo cae al suelo y como te digo, lo primero que hacen es bajarle a los pobres, ¿verdad? Los pobres van con menos salario porque no me importa, volvamos a entender, si a nosotros nos bajan el salario la mayoría de gente se le baja el salario, tiene que dejar de comer literalmente. A los ricos bajan el salario a ellos, pero no dejan de comer, tal vez no tienen cómo echarle gasolina al avión y el jet, ¿verdad? Y muy importante estos dos últimos puntos, colapsa el sistema liberal. Okay, en esta época el gobierno básicamente no se metía, los bancos y los comerciantes hacían lo que les daba la gana, eh, pero entonces básicamente con la quiebra de la bolsa de Nueva York se dan cuenta que no, que el gobierno tiene que meterle mano y controlar ciertas dinámicas de la economía de los países, ¿verdad? Y además de eso, lastimosamente también suben sistemas autoritarios en el mundo, como pasó en Alemania, como pasó en Italia, ¿verdad? Donde, donde presidentes con ideas raciales, xenofóbicas, racistas, misógenas y de todo demás, suben como Hitler, ¿verdad? Y echándole la culpa a los judíos de la culpa de los ricos de abusar de los dineros de la población. Entonces, ¿qué pasó? A partir de 1920, desde la década de 1930, ¿verdad? El gobierno tiene que decir, bueno, aquí hay que poner orden, no podemos dejar que los bancos sigan haciendo lo que les dé la gana y que la gente se esté muriendo de hambre. Entonces comienza a, a meter políticas de intervención y regulación de la economía para evitar colapso del sistema y redistribuir la riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los ricos se hicieron muy ricos y la gente seguía pobre. Entonces, no, ok, se hágase rico, pero que la gente también tenga acceso a esa riqueza. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Por lo menos se desarrolla el sistema New Deal, ¿verdad? El nuevo trato, que, que básicamente es donde el gobierno interviene en la economía estadounidense y en la economía mundial y comienza a aplicar medidas para reactivar la economía. Entonces, ¿qué es lo primero que hace cualquier gobierno para reactivar la economía? Incluso aquí en Costa Rica está pasando, inversión pública, que pongamos a trabajar a la gente, comenzamos a invertir en lo público, en lo que la gente necesita. Entonces, a mí no me interesa si van a ir a cortar palos con machete o tapar huecos o hacer calle, lo que importa, no importa lo que pase, pero la gente trabaje para que se gane algo. Y ya si la gente gana salario, entonces ya puede trabajar, ya puede ir a comprar arroz, frijoles, pagar la deuda del carro y demás y volver a activar la economía. Pero además de eso, el gobierno comienza a intervenir y entonces, ¿qué otros puntos tocan? Okay, definir salarios mínimos, ¿verdad? Jornadas de trabajo, porque antes la gente trabajaba hasta 16 horas al día, incluso niños. Ayuda a gente que estuviera desempleado, seguro social, incapacidades, ¿verdad? Ayudar a la agricultura, a los industriales, ¿verdad? Para proteger el mercado interno. Entonces, básicamente, demos brete, invertamos para que la gente comience a consumir, para que se comience a reactivar la economía. ¿Ok? Entonces, ejemplo, en 1933 también el asunto de construcción de viviendas para los sectores sociales, ¿verdad? Porque mucha gente se quedó sin casa, las perdió con los bancos, ¿verdad? Y también eh, puso orden a los bancos, ¿verdad? Que estaban para que se reactivaran, ¿verdad? Pero poniéndole las reglas en claro de cómo iban a funcionar. Entonces,
con esto, el sistema económico estadounidense básicamente se crea el Estado interventor, ¿verdad? Donde incluso en el estado, en América Latina, Costa Rica, todos estos países comienzan a insertar un nuevo modelo económico, ¿verdad? Donde el gobierno interviene en la economía, controla cuestiones como el seguro, cuestiones como los salarios mínimos, vacaciones y demás, para que la gente tenga una mejor condición de vida y básicamente los ricos no se hagan tan ricos o bueno, no importa si se hacen muy ricos, pero que parte de su riqueza también llegue a los trabajadores por medio de alguna forma, ya sea de rentas e intereses, ¿cómo es? Impuestos y demás, porque con esas platas que le sacan a los ricos los gobiernos, entonces se financian calles, se financian casas, se financia educación, se financia salud. ¿Ok? Entonces, recapitulando, ¿verdad? Entonces Estados Unidos es un país donde esta crisis se da, no así en Rusia, ¿verdad? En Rusia el sistema económico se mantiene. ¿Por qué? Porque Rusia para 1930 tenía un control fuerte sobre la economía. El gobierno controlaba toda la economía, entonces en Rusia, en los países unidos, en la Unión Soviética, no entran en crisis. La crisis es meramente los países capitalistas como Europa, América y Estados Unidos. Entonces es una diferencia muy interesante porque los problemas fueron por el abuso de los ricos en Estados Unidos y en el mundo, y no así en los países donde el gobierno ya tenía un control, un fuerte control sobre las economías y la distribución de la riqueza. Que cualquier cosa ahí me escriben, esto va a estar en el canal y ahí cualquier cosa me escriben ahorita. Por allá.